Hola developers, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a estar viendo cómo generar números random en C++. El código que ustedes ven en pantalla ahora es el código que yo utilicé con alguna diferencia en el TTT para generar movimientos aleatorios del NPC. Este código así nomás ya nos genera un número random. Yo lo ejecuto, genera el 5, genera otra vez el 5, el 1 y así, genera números entre 1 y 10. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace cada una de las partes de acá? Y eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a como desarmar un poco este código y sus partes y vamos a ir viéndolas rapidito, pero bueno, lo suficiente como para más o menos entender o tener una noción cómo funciona esto. Muy bien, entonces voy a comentar este código y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo generar números random? Para poder generar números random vamos a utilizar un procedimiento y una función de la librería cstdlib, que es esta que está acá. ¿Sí? Este procedimiento srand recibe un entero positivo, sin signo mejor dicho, y rand es una función que nos va a devolver un valor random. Entonces, ¿qué hace rand? Esta función nos va a devolver un valor entre 0 y randmax, que es una constante definida no por nosotros, sino que creo que se define por el sistema operativo, creo. O por la computadora. No tengo muy claro, pero no es definida por nosotros. Su valor puede variar, pero ronda los 32.767. Y nosotros podemos saber cuál es el valor de rand en nuestro equipo haciendo un simple print de esta manera. Si yo ejecuto esto, puedo saber que el valor de rand en mi PC es 32.767. Esto podría ser diferente en otra computadora, ¿sí? Igual a nosotros no nos importa demasiado para lo que nosotros queremos hacer. Es simplemente para saber qué es rand y cuál es su posible valor. Entonces, rand max, no rand. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar o tratar de obtener una serie de números random utilizando rand. Hay que recordar que std es la Standard Library, Standard Library, y la necesitamos para llamar a muchos de los métodos de C++, como por ejemplo rand o code incluso. Podés utilizarla si querés acá arriba agregando el namespace. Yo prefiero agregar directamente std dos puntos, dos puntos. Bien, si ejecuto esto, veremos qué pasa. Vemos que nos genera una serie de números en random, ¿sí? 41, 18.467 y 6.334. Pero ¿qué pasa si yo saco eso y vuelvo a ejecutar? Si lo vuelvo a ejecutar, lo que voy a querer es que se generen otros números random, ¿no? Pues no, sigue exactamente igual, siguen los mismos números. Entonces, el número dado por rand es generado por un algoritmo que utiliza 1 como punto de partida. Esto hace que la serie de números sea siempre la misma por diferentes llamadas. Por lo tanto, así como está la cosa, no nos sirve mucho como para generar números aleatorios, la verdad. Entonces, ya vimos que con solo rand no vamos a lograr lo que queremos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Para esto vamos a utilizar srand. Este procedimiento nos permite cambiar el inicio de dicho algoritmo o la semilla para obtener números aleatorios diferentes. Entonces, voy a hacer voy a poner un pedazo de código acá donde estoy llamando a srand y le estoy pasando un 2 como semilla. Tengo un print que dice después de cambiar la semilla, simplemente para que todo sea más visualmente lindo. Y vuelvo a llamar a rand. Vamos a ver que lo que genero ahora son números diferentes.
a los anteriores, ¿sí? Pero si yo vuelvo a ejecutar, me siguen tirando los mismos números siempre. 45, 29.216 y 24.198. Puedo volver a ejecutar tantas veces. Entonces, como vemos, nos sigue sin servir, pero ahora sabemos que podemos usar ese rand como para poder cambiar los valores o sea, como para meterle otra semilla, darle otro punto de inicio al algoritmo. Entonces, podemos hacerlo incluso con diferentes, ¿no? Como decía, vemos que los valores random han cambiado, pero seguimos teniendo en parte el mismo problema. Esto es porque el valor por el cual se genera el número random es siempre el mismo. Si hiciéramos lo siguiente, y me voy a copiar otro fragmento de código, en donde voy a tener un print que dice después de usar semillas diferentes, y tengo un for que lo que va a hacer es inicializar una semilla con un valor diferente en cada caso y va a mostrar un número random. Entonces, voy a volver a ejecutar esto. Y vemos que acá dice, después de usar diferentes semillas, tenemos semilla 2, nos da el 45, tenemos semilla 3, nos da el 48 y tenemos semilla 4 y nos da el 51. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar, me da exactamente los mismos valores. O sea que seguimos teniendo el mismo problema. Bien, todo esto es para entender un poquito por qué necesitamos lo que dice acá adentro, que dice std time 0. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esto? Porque ese rand ya lo entendemos. Ya nos dice que le da un punto de partida diferente al algoritmo. ¿Sí? Entonces, podemos decir qué hace stdTime, que recibe una estructura time t, que acá creo que generalmente se pasa a 0. Así que es lo que vamos a hacer nosotros. Muy bien. Voy a llamar, voy a mostrar la función time pasándole 0 para ver que esto nos está devolviendo. Muy bien. Acá vemos que nos devolvió este número de una serie de números, podemos decir. Entonces, una pregunta acá es, ¿qué es este número? Bueno, esta función nos devuelve el tiempo representado en segundos desde el 1 de enero del 2000. ¿Sí? O sea que nos va a devolver el tiempo representado en segundos desde el 1 de enero del 2000. Esto está en la documentación de C++, ¿eh? No me lo inventé yo. Acá lo importante es que esto va a ir variando con el tiempo. Es un número que va cambiando. ¿Sí? ¿Ven? Ven que es diferente siempre. En cada ejecución va a ser diferente. Entonces eso nos va a permitir generar una semilla diferente por cada ejecución. Entonces podemos combinar ambas partes, el srand y el time, para generar una semilla que nos permita generar números aleatorios en cada ejecución de rand. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: srand stdTime, y ahí ya le estoy dando la semilla en base a el tiempo en segundos. Ahora voy a hacer lo mismo que tenía antes. Tengo un print que dice después de cambiar la semilla con time, y tengo una serie de ejecuciones de la función rand. La voy a ejecutar. Vemos que ahora dice 4.410, 13.396 y bueno, 6.854. Si yo lo vuelvo a ejecutar, tendría que darme valores diferentes, ¿sí? Bien. Vuelvo a ejecutar una vez más. Perfecto. 4.065, 32.000, 15.000, la, la, la. Bueno, vemos que por fin podemos generar números aleatorios o números random en base en cada llamada diferente, ¿no? Entonces,
Ahí hemos explicado un poco el código de esas dos líneas que parecen sencillas, pero quizás uno las ve y no las entiende bien qué hace. Entonces, por eso quise hacer este video más que mostrar cómo generar números random, sino explicar las diferentes piezas, como para mínimamente dar una introducción. Bueno, ahora que hemos entendido cómo generar números random, que tenemos una mínima noción de cómo funcionan las piezas que generan un número random, vamos a hacernos un par de preguntas y eso nos va a ayudar a completar este código que tenemos acá, porque en parte nos faltan algunos elementos, pero digamos que son cosas extra ya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si necesitamos generar números random más pequeños? Porque hasta acá nos genera números random altísimos. Si nosotros necesitamos generar números entre 0 y 10, entre 20 y 30, ¿cómo lo haríamos? Entonces, para generar números aleatorios entre 0 y 9, vamos a hacer mod, que es básicamente hacer el resto de un número por otro, por 10 en este caso. Si queremos de 0 a 19, vamos a hacer mod 20, y si queremos de 0 a 30, vamos a hacer mod 30, etcétera, ¿no? Vamos a seguir así, según los valores que necesitemos. El valor final al cual llegamos, en este caso 9, 19 y 20, acá arreglé un pequeño error porque es de 0 a 29. Y esto es porque los valores que nosotros ponemos después del rand no son inclusives. Esto significa que no va a llegar hasta el 10, hasta el 20 o hasta el 30, sino que va a ser uno anterior. No son inclusives el 10, el 20, el 30, etcétera, lo que pongamos ahí. Entonces, vamos a poner un código aquí que dice generamos números random entre 0 y 9, 0 y 19 y 0 y 29, que se debería hacer acá. Y vemos que lo que hacemos es llamar a la función rand con el porcentaje o el mod 10, el mod 20 y el mod 30. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que nos genera entre 5, 18, 17. Si vuelvo a ejecutar, nos va a generar entre 3, 18, 13 y así, ¿sí? ¿Ven? 1, 10 y 23. Ahí no debería ser entre cosas. Ah, sí, está bien, porque era... Está bien, porque era entre 20. Está bien. A ver, pensé que estaba mal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que tenga un límite inferior? Por ejemplo, que no incluya el 0. En este caso, como es de 0 a 9, el valor más pequeño es el 0. Le sumamos 1, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer un srand y le voy a sumar un 1. Eso va a hacer que el número aleatorio esté entre 1 y 10. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, en estos casos, es que se le va a sumar 1 al número que, como techo máximo, digamos, como punto máximo, se le suma 1. Entonces, va a pasar de ser de 1 a 10 en vez de 0 a 9. Si yo ejecuto esto, pues se ve el 9 ahí. Si lo vuelvo a ejecutar, se va a ver el 8 y así, ¿no? De forma aleatoria. El 6, etc. ¿Cómo hago si quiero iniciar desde cierto número? Pues es muy sencillo. Si yo quiero iniciar desde cierto número, lo que tengo que hacer es al rand básico que tengo, le sumo una cierta cantidad. Entonces va a iniciar a partir de ese punto, ¿sí? De ahí para arriba. Entonces lo que está adelante va a generar como un punto de partida y lo que está detrás genera un punto de hasta dónde llega el número random. ¿Ok? Bien, y para terminar esto, ¿cómo hago si quiero que inicie desde cierto punto o desde cierto número y llegue hasta cierto número, ¿no? Para esto haremos algo similar a lo que es quitar el 0, básicamente. En realidad es lo mismo, ¿no? Pero
Si queremos que esté entre 10 y 20, lo que voy a hacer es sumarle 10 al srand y, bueno, antes lo voy a dividir por 10 y a eso le voy a sumar 10, básicamente. Una cosa que hay que tener en cuenta acá es que cuando sumamos la cantidad delante de rand se le está sumando al valor que puede llegar el número random. En este caso, al sumarle 10 puede ir de 10 a 20. ¿Sí? O sea, va a arrancar desde 10, pero va a llegar hasta 20. No es que va a ser de 10, o sea, que va a solo poder mostrar el 10. No, va a ir de 10 hacia 20. O sea, se le suma, la cantidad que ponemos adelante se le suma al de atrás. Y acá tenemos otro ejemplo también de lo mismo, ¿no? Si ejecutamos esto, vemos que nos va a generar números aleatorios entre esos rangos. Bien, eso es todo por este video. Espero que se haya entendido el tema. La idea era desarmar un poco estas funciones, estos procedimientos, para que tengan un mayor conocimiento de cómo funcionan las piezas y no solo usarlo, como muchas veces pasa. Entonces, bueno, espero que se haya entendido, se haya quedado lo mayor claro posible. Traté de hacer lo mejor posible, pero bueno. Bien, no tengo más nada que decir. Nos vemos en un próximo video. Adiós.